Hola, buenas, bienvenidos a este canal de educación y aprendizaje. Hoy veremos educación física y deportes. Abordaremos orígenes de la educación física. Comencemos. Iniciaremos este repaso desde la prehistoria, cuando el hombre se organizó en grupos para lograr su supervivencia. Estos necesitaban obtener alimentos. Para obtener esos alimentos debían correr, saltar, trepar y reptar, cualidades físicas que fueron pasando de generación en generación. Edad antigua. La educación física tenía las siguientes características. Era elitista, ya que al ser una sociedad esclavista, solo los ciudadanos tenían el derecho de realizar actividad física y se utilizaba generalmente para la preparación para la guerra y conquistar nuevos territorios. También se preparaban atletas para participar en juegos fúnebres, es decir, juegos dedicados a personajes famosos que habían muerto. Tenían una gran connotación religiosa. Por ejemplo, los juegos en Olimpia eran dedicados a Zeus. Grandes civilizaciones en este periodo: China, India, Grecia, Roma. Nos detendremos para analizar las polis, es decir, las ciudades-estados de la antigua Grecia, sobre todo Esparta y Atenas, en donde las dos tenían una gran connotación militar. En Esparta era más con vistas cívicas, es decir, para servir a la patria. Se servía a la patria en el ejército hasta los 30 años, mientras que en Atenas era más integral, más enfocada a la democracia. Edad Media, en donde la sociedad era feudal y seguía siendo elitista, es decir, que solo las clases altas de la sociedad tenían el acceso y el derecho. Tenía una gran connotación religiosa, en donde podemos mencionar el ascetismo, que promulgaba que el cuerpo es malo y la carne llama al pecado. Y también la escolástica, que llamaba a cultivar el intelecto y no el físico. A finales de esta época tenemos el Renacimiento, en donde la actividad física volvía a ser importante. En el Renacimiento florece el humanismo, que coloca al hombre como el centro del universo. En este periodo se dan grandes avances en ciencia y tecnología, por ejemplo en biología, en fisiología, en pedagogía, y esto sienta las bases para que la educación física sea incluida en la educación formal. Podemos mencionar a personajes como John Locke y Jean Rousseau, que promulgaban la importancia de la educación física para el hombre, sobre todo en los ámbitos moral y de salud, y esto preparaba al hombre para su vida adulta. En tanto que John Locke promulgaba su famosa frase: mente sana en cuerpo sano. En la Edad Moderna se da una masificación y expansión por toda Europa. Esto hace que la educación se integre al currículo educativo, con programas específicos como danza, esgrima, natación, equitación, entre otros. Las escuelas gimnásticas tenían 4 modelos: el sueco, un modelo analítico; el alemán, un modelo rítmico; el francés, un modelo natural; y el inglés, un modelo deportivo. Personajes icónicos de cada modelo. En Suecia podemos mencionar a Pierre Henry Link, quien creía que la educación física se podía utilizar para corregir defectos físicos y mejorar la calidad de vida, así como la salud. En Alemania, a Gus Mus, quien introdujo la educación física en el currículo, y a Ludwig Lang, quien es considerado el padre de la gimnasia alemana. En Francia podemos mencionar a Francisco de Amorós y Ondiano, quien creía en el perfeccionamiento de los movimientos naturales y de la estética corporal. Y en Inglaterra a Thomas Arnold, quien introdujo el concepto de fair play, es decir, la ética en el deporte, y creía en la salud integral, es decir, cuerpo y alma. Llegamos a la época contemporánea, en donde la educación física obtiene su institucionalización, con postulados como los de la ONU y la FIEP, que es la Federación Internacional de Educación Física, haciendo énfasis en que es un agente de salud, sobre todo para prevenir enfermedades de tipo crónico degenerativas, como tenemos la obesidad mórbida
y la aparición de la diabetes en edades tempranas. Tiene un componente integral, es decir, que se enfoca desde el ámbito biológico, psicológico y social. Es inclusiva, ya que incluye a todas las personas, indiferentemente de sus capacidades. Y también se utiliza como iniciación deportiva en la enseñanza de los fundamentos técnicos y tácticos de los deportes. Nos detendremos un momento en el aspecto integral y en los ámbitos social, psicológico y biológico. En el ámbito social, por ejemplo, tiene que ver todo lo que son valores, es decir, el respeto, la empatía, el liderazgo, la inclusión, por ejemplo. Mientras que en el psicológico tiene que ver con la personalidad, es decir, el temperamento y el carácter. Y las cualidades volitivas. En tanto que en el aspecto biológico tiene que ver con la motricidad y el desarrollo de las cualidades motrices. De cada uno de estos haremos un video más adelante. ¿Para qué sirve todo esto? Para formar personas de bien, es decir, personas que puedan desenvolverse de forma adecuada en la sociedad. Bien, con todo lo que hemos visto hasta el momento, podemos decir que la educación física tiene las siguientes características en nuestros tiempos. Es un área curricular, tiene un contenido curricular, utiliza el cuerpo humano como instrumento pedagógico y busca el desarrollo integral del ser humano. Acá tenemos una definición. En el sentido curricular, es una materia que se encarga del desarrollo integral del ser humano mediante la utilización del movimiento corporal como instrumento pedagógico. Muy bien, esperamos que hayas aprendido y recuerda que el aprendizaje debe ser una actividad divertida.